El 25 de septiembre llegamos a Antofagasta, al Nuevo Chile, como le decían algunos. Apenas divisé la costa antofagastina me llamó la atención la resequedad de los cerros, la total ausencia de praderas y vascuecilos y la rugosidad de toda la seca geografía. Pero eso no me importó, ya que por fin, medio año después de iniciar mi aventura, me aprontaba a pisar tierra recuperada y podría decir con mucha propiedad que estaba en el frente de guerra, aunque después descubriría que allí ya no había guerra. Nos preparamos para la larga tarea de desembarcar, que fue muy tediosa, porque en el orden que dieron los jefes de la flotilla el último en realizar la faena sería el Matías Cousiño. Por esa razón debimos pasar otra noche a bordo del transporte, durmiendo nerviosamente en la misma toldilla, pero respirando un aire con olor desconocido para mí, que me hacía sentir bien, no sé por qué razón. Quizás la causa era que desde ese momento ya no era parte del llamado Ejército del Centro o del Ejército de Reserva, sino un combatiente más del Ejército del Norte. Desde un comienzo la ciudad me pareció confusa, ya que con excepción del muelle salitrero y las vías férreas que de él salían hacia la Pampa, el resto, salvo unos 5 o 6 cuadras con edificios y casas de muy bonita arquitectura, eran construcciones de adobe o tablas, en las cuales vivían los miles de trabajadores chilenos, que eran la inmensa mayoría en esa ciudad antes de la ocupación chilena. En realidad fue difícil acomodarse, ya que el campamento era muy precario y desordenado, ramadas por aquí y por allá, algunas carpas y toldos, unas cocinerías humeando y un galpón grande al fondo. Allí comimos algo y luego los soldados armaron una ramada para ellos, establecieron un pivote para atar los caballos que fueron desencillados y yo me instalé en otra ramada junto con un médico y unos oficiales, que en realidad fueron muy poco afables y casi no cambié palabras con ellos. Al día siguiente, muy temprano, los soldados se dieron a la tarea de ir a buscar forraje para los caballos, lo consiguieron quién sabe dónde y en cantidad como para 2 días. Unos días después logré lo que tanto deseaba y me presenté donde el sargento mayor Marzán, que dijo que venía llegando en un vapor de carrera, aunque no le entendí su lugar de procedencia. Me saludó muy efusivo y le rendí cuentas de todo lo hecho desde que salí del cuartel de Santiago en agosto. Mientras yo hablaba, él me escuchaba y sonreía y luego me dijo: «Muy bien alférez, lo ha hecho todo bien, pero ahora tiene su primera misión y creo que la sabrá cumplir tan bien como ha hecho todo lo anterior». Recuerdo claramente que mientras pronunciaba esas palabras sentía que mi corazón saltaba y me llené de energía y entusiasmo. Me ordenó que me pusiera a las órdenes de don Máximo Lira, delegado de la Intendencia, y que debía acatar todo lo que él me señalara, ya que mi misión sería escoltar convoys con vituallas para diversos cuerpos que guarnecían la zona. «Y esto tómelo muy en serio ya que tendrá que adentrarse en el desierto», me dijo. Don Máximo Lira era un civil muy culto, alto y delgado, de unos 40 años y que vestía de impecable traje café capuchino y corbatín. Estaba trabajando, por lo que después él mismo me contó, en la organización de los abastecimientos y equipos para las tropas. La primera tarea que me encomendó fue guarnecer un convoy de carretas que llevaría provisiones y equipos a las tropas del Chacabuco y del Navales que se encontraban en Mejillones. Una mañana muy temprano, comenzando el mes de octubre, don Máximo nos dio la partida. Eran 30 carretas de fierro, con 2 yuntas de bueyes cada una, además de una tropilla de unas 12 mulas, todas al mando de un empleado de la Intendencia. Como estaba en territorio enemigo, dispuse que cada jinete llevara su carabina cruzada en la parte delantera de la silla y no en el gancho lateral y les aconsejé el máximo de atención en todo momento, ya que les dije algo así como: «En cualquier momento nos pueden hacer una emboscada». El primer día de marcha fue largo, extenuante y fatigoso, ya que el sol caía muy fuerte. No había vegetación en donde tomar un poco de sombra ni tampoco agua en parte alguna. Además de soportar la cabalgata, tuvimos que ayudar muchas veces a sacar carretas que se quedaban pegadas en los interminables arenales o en aquellas zonas nitrosas llamadas chusca. Las sacábamos a lazo, mientras los capataces y arrieros picaneaban a los bueyes. Mucho sacrificio, pero de enemigos, nada. Y, por supuesto que no tendríamos combate alguno,
ya que después me enteré que al menos en 400 kilómetros a la redonda no había ningún soldado ni peruano ni boliviano. Llegamos a Mejillones en la media mañana del día subsiguiente, tal como estaba previsto. Fuimos recibidos con gritos de alegría por los chacabucanos y navales, porque les llevábamos comida, tabaco, vestuario y otros equipos. Tras pernoctar en el campamento de Mejillones, que era bastante más agradable que el de Antofagasta, iniciamos el retorno con el piquete de granaderos, llegando en la mañana del día siguiente. Por supuesto que estando en ese puerto probé los famosos mejillones, y me encantaron. Los comí crudos con limón y cebolla, como también cocidos al vapor. Don Máximo me estaba esperando y después de preguntarme detalles del comportamiento de las carretas y de los problemas que habíamos tenido, me dijo que me tenía listo otro trabajito, consistente en escoltar otra caravana, esta vez a Tocopilla, que estaba a más de 50 leguas de Antofagasta, algo aproximado a los 180 kilómetros. Todo fue similar al primer viaje, pero en esta ocasión el viaje de ida tardó 4 días y 2 de regreso. Al volver de ese segundo viaje me enteré de la captura del Huáscar y de las celebraciones que hubo el día del combate en todos los campamentos. Lamenté no haber estado allí para ver algo siquiera de ese tremendo acontecimiento, ya que el Huáscar era el mayor freno para el desplazamiento de todos los buques de guerra y de transporte, por su inmenso poderío, y eso limitaba mucho las operaciones. Estas misiones de escolta las seguí cumpliendo y recuerdo, entre otras, la protección de caravanas a Quillagua, donde había gente del Batallón Santiago, y al Salar del Carmen, donde estaba de guarnición una parte del cuarto de línea. Lo que más me alegró fue cuando don Máximo dispuso que debía cumplir con la misma orden, pero en la guarnición de Calama. Ello me puso muy contento, ya que allí, además del Batallón Cazadores del Desierto, estaba parte del Regimiento Granaderos. Ese viaje a Calama fue el último y allí quedé bajo las órdenes del regimiento y liberado de los servicios que había prestado por casi un mes a la intendencia. Allí conocí a la mayoría de quienes serían por largo tiempo inseparables compañeros y en general a gran parte de la oficialidad. En realidad me sentí muy feliz cuando junto a mis soldados pasamos a ser parte del segundo escuadrón de mi regimiento. Era la segunda o tercera semana de octubre del 1979 y muy airoso, montando a Carboncillo, formé en el escuadrón que inició la travesía de Calama a Antofagasta. Se decía que el comandante Llávar estaba allí haciendo los arreglos para el embarque del regimiento más al norte. Se hablaba de Iquique, de Pisagua y algunos, hasta de El Callao. En un lugar, cuyo nombre se me escapa, se hizo faena general de herraje, ya que toda la caballada estaba mal de herraduras y cada cual tuvo que preocuparse de su caballo, ya que los herradores o mariscales no daban abasto para hacer rápido el procedimiento. Fue la primera vez que puse herraduras en mi vida. Las ajusté a la horma, arreglé las pezuñas de Carboncillo con una escofina y después, con el alma en un hilo, se las clavé con cuidado extremo para no dañarlo. Creo que Carboncillo quedó muy satisfecho por el trabajo realizado. Desde ese día, aunque el herrero me lo ofreciera, porque así le correspondía, siempre asumí yo esta operación. Los pocos días que pasé en Antofagasta fueron entretenidos y placenteros, ya que pude sostener largas charlas con Abelardo Urízar y Demetrio Polloni, a quienes había conocido en Santiago. Era muy agradable hablar con personas como ellos, que eran de similar nivel cultural al mío, ya que hasta entonces solamente me había entendido con la tropa, a la que en caso alguno menospreciaba, sino que por el contrario, cada día admiraba más por su simpleza, su sabiduría, sus capacidades y su nobleza. Pero era muy grato conversar con gente de mi edad y de ideas tan parecidas, y así se fueron forjando grandes amistades, en particular con Abelardo y Demetrio. Adelantándome en mis apuntes, pero merece hacerlo, es triste recordar que ninguno de los 3 hermanos Urízar volvió de la guerra. Pablo fue el primero en morir, a fines de 1879, a raíz de una bala en un hombro que recibió en San Francisco, la cual se le infectó terriblemente. José, el mayor, murió siendo teniente coronel en el año 82, cuando estaba a cargo de la división de Trujillo, a consecuencia de las pestes y enfermedades. El último en morir fue mi amigo Abelardo,
en mayo del 1983, en Lima, hasta donde llegó herido de bala, tras un combate con montoneros en Trujillo. Estábamos viviendo quizá la última semana de octubre de 1879, cuando nos llegó la orden de alistarnos para embarcarnos más al norte. En realidad, esta noticia me alegró por el hecho de tener la oportunidad de ir a combatir. También por dejar esta vida de campamento que había afeado Antofagasta, llenando sus calles de hediondez, hacinamiento, borrachos de uniforme y de civil y demasiadas ramadas de remolienda. Pero yo nunca pisé ni una cantina ni una ramada de remolienda, porque mi fuero interno lo rechazaba con firmeza y no por mojigato, sino que simplemente me producían molestia. Las pocas veces que me tomé un trago lo hice con mucho gusto, pero con mis amigos. Uno de los últimos días de octubre me encontré en el puerto, junto a mi escuadrón, en medio de miles y miles de soldados que nos aprestábamos a embarcar más al norte. Los rumores eran muchos. Se decía que nos tomaríamos Iquique, otros aseguraban que habían escuchado a un coronel diciendo que nos íbamos directamente al Callao, otros afirmaban que desembarcaríamos en Pisagua. Sin embargo, me daba lo mismo, ya que hasta ese momento llevaba casi medio año en el ejército, estando en guerra contra dos países, y jamás había participado en una batalla ni un combate y, es más, nunca había visto, ni desde la distancia, a un soldado adversario. Lo importante es que ya estábamos en marcha. En el muelle y en todos sus alrededores, haciendo preparativos para embarcar, habría unos 10.000 soldados, más de 1.000 caballos, 2 o 3 ambulancias completas con sus mulas, sus carruajes y todos sus baúles con los implementos médicos, además de infinidad de bultos de equipajes y vituallas de los regimientos y cuerpos que allí se concentraban. Todo estaba absolutamente copado y aunque desde la distancia parecía un espectáculo caótico, en realidad no lo era tanto, ya que la mayoría de los soldados permanecía cohesionado por unidades y el único desorden lo ponían aquellas mujeres, todas chilenas, que junto a sus hijos buscaban, en medio de los típicos llantos de la gente de pueblo, a sus maridos, para tratar de despedirse de ellos o para buscar la forma de encontrar un sitio en alguna de las embarcaciones y seguir acompañándonos. Estas mujeres, contrario a lo que mucho se ha escrito, no eran en su gran mayoría prostitutas o trotonas. Eran mujeres buenas y simples, que residían con sus maridos en Antofagasta desde antes de la ocupación o que los habían seguido ocultas cuando salieron desde Valparaíso. Ellas no eran parte del ejército, pero se las arreglaban para ser aceptadas por los jefes, ya que ayudaban en la preparación del rancho, lavaban la ropa de los soldados, se encargaban de reparar el vestuario y muchas otras tareas domésticas por las cuales recibían algunas monedas de parte de los soldados. Como los clientes eran tantos, lograban subsistir medianamente bien y, a la vez, cumplían con el objetivo de seguir realizando vida de familia, incluso durante la guerra. Tampoco eran 10 o 20. Yo diría que, al menos en los momentos del embarque desde Antofagasta, deben haber sido cerca de 200, más unos 30 chiquillos de menos de 10 años, ya que los mayores de esa edad se las habían ingeniado para engancharse en los regimientos como cornetines de órdenes e incluso de soldados. Ya sabía lo difícil que era embarcar caballada. Luego de bajarlos mediante tecles manuales a los lanchones venía la segunda fase, que era la navegación hasta el buque. Generalmente era de unos 500 metros más o menos, interminables por los peligros que representaban los animales que se movían por su nerviosismo. Todos debíamos hacer los mayores esfuerzos para mantenerlos quietos, de lo contrario, el lanchón podía volcarse. Después venía el acoderamiento con el buque, y allí volver a ponerles los arneses de tela y subirlos a cubierta con un tecle y luego bajarlos a las bodegas, situadas en las oscuras profundidades del buque, donde debían ir bien instalados y casi inmovilizados, para evitar que el navío se desestivara. Sin embargo, en los momentos previos a embarcarnos, fui notificado de algo que me causaría pena y mucho descontento. Informaron que la segunda compañía no sería embarcada y que deberíamos marchar a Calama para permanecer allí de guarnición vigilando los movimientos de las tropas bolivianas. Consternado y molesto, pude ver cómo la flotilla se alejaba de las costas de Antofagasta y,
en esos buques, mis compañeros granaderos que iban a la aventura, mientras yo marchaba al inhóspito pueblo altiplánico. En la madrugada del día 2 de noviembre llegamos a Calama, donde fuimos objeto de muchas bromas de los integrantes de la compañía que allí se habían quedado. En realidad era una vuelta de mano, ya que nosotros no sabíamos. Burlado de ellos diciéndoles que los dejábamos a cargo de los indios mientras nosotros marchábamos al verdadero combate. Pero allí estábamos de regreso, cabizbajos y avergonzados. Después de la extenuante marcha pasamos al descanso, pero no podía dormir, ya que de golpe se me vinieron a la cabeza todas las historias tantas veces leídas del glorioso combate de Iquique, las menciones a Prat, Serrano y Aldea. Cerrando los ojos, me aparecía en forma muy clara y detallada el suplemento del diario La Patria, que tantas veces leí y repasé en el cuartel de Santiago. En Calama permanecí, junto a mi piquete, algo más de un día, tiempo en el que solamente me dediqué a rumiar mi pena de haberme quedado en este solitario lugar altiplánico, mientras gran parte de mis compañeros estaba empeñado en épicas luchas en Tarapacá. El clima era muy agresivo, ya que en el día hacía un calor seco insoportable y apenas los rayos del sol se retiraban comenzaba a hacer un frío muy penetrante que incluso escarchaba las techumbres y los muros de piedra, y eso que estábamos casi al borde del verano. Todo lo solitario que me parecía Calama quedó chico cuando recibí la orden de irme con mi gente mucho más al oriente, casi en las más altas estribaciones de los Andes, a un pueblito llamado San Pedro de Atacama. Los primeros días de noviembre de 1879 llegué con mis 20 jinetes a San Pedro de Atacama, luego de una agotadora marcha desde Calama, que me parece se prolongó por más de 2 días. Esta cabalgata la hicimos formando parte de una agrupación de infantes del batallón Cazadores del Desierto, que iba al mando de su jefe, el comandante Hilario Bucá. Al llegar al pueblo, el comandante Bucá me nombró juez civil de Atacama, con jurisdicción sobre Calama, San Pedro, Toconao, Peine y otros pueblos aledaños. El citado oficial, luego de entregarme el mando de 20 infantes de su batallón, retornó al día siguiente a Calama, con lo que me convertí en jefe militar y juez de esta alejada plaza. Sin embargo, fue muy poco mi trabajo como magistrado, ya que durante el tiempo que permanecí en la zona no hubo mayores temas que juzgar, excepto triviales pleitos entre vecinos y algunas demandas por usura contra algunos comerciantes. Luego de hacer un amplio reconocimiento de toda el área, me dediqué a organizar las guardias y rondas preventivas que incluían largos, agotadores, sacrificados e interminables patrullajes hacia las alturas, recorriendo todas las sendas que podían llevar hacia Potosí, donde se habían replegado las tropas bolivianas después de la ocupación chilena. Uno de los primeros grandes patrullajes lo emprendí una semana después de nuestra llegada. Me hice acompañar por 5 jinetes. Llegamos hasta las orillas de esa gran maravilla llamada Salar de Atacama, enorme lago muerto en pleno desierto, situado al sur de San Pedro. El segundo gran viaje, que duró en redondo unos 10 días, lo hicimos hacia Toconao, pueblo colonial levantado en su totalidad con piedras volcánicas. Estaba ubicado en la precordillera, a una altura de unos 2.600 metros. Según nuestro cálculo había unos 200 habitantes que se dedicaban casi por entero a la agricultura y a la fabricación de utensilios de piedra, ya que la cantera estaba pegada al poblado. Al igual que San Pedro, el villorrio se veía desde la distancia por su iglesia, que era la edificación de mayor relevancia. Pero, a diferencia de la de San Pedro, esta tenía su torre lateral enteramente construida de piedra volcánica y según la gente vieja de la zona, su antigüedad era de más de 300 años, ya que lo mismo que San Pedro, estos templos fueron levantados por los conquistadores españoles en su paso por Chile. Desde el primer momento tuve una excelente relación con el más viejo del pueblo, que ejercía como jefe luego de la retirada de los bolivianos hacia Potosí. Se hacía llamar Gaspar y no sé qué edad tendría, podrían ser 80, 90 o más años. Él pidió una audiencia a los pocos días de establecidos nosotros en San Pedro y me dijo que ellos vendían muchas cosas en Calama y en Potosí y que si yo les prohibía esos viajes, entonces tendríamos que correr con su subsistencia.
Yo le dije que no había problemas con que siguieran con sus viajes, pero que podían traernos algunos elementos que necesitáramos de Calama y también que nos podían ayudar con alimentos para mantenernos nosotros y los caballos. El hombre me estrechó la mano en señal de acuerdo y esa misma tarde llegó hasta nuestro cuartel en la casa de la prefectura con 10 animales para que los fuéramos sacrificando en la medida que los necesitáramos. También nos ofreció porotos, papas y té, pero nos dijo que él nos avisaría para que los fuéramos a buscar a su casa, ya que no quería cansar sus auquénidos con esa carga. Creo que 2 o 3 días después estábamos con todas esas provisiones almacenadas en nuestro cuartel. Cuando decía que para mí el lugar y su gente me parecían enigmáticos, era porque con el correr de las semanas fui compenetrándome de la forma de vida de esa gente, entendiendo algunas pocas palabras del Kunza, que era su idioma, y conociendo la extraordinaria adoración que hacían del majestuoso volcán Licancabur, que en su idioma significaba pueblo de arriba. Aprovechando la invitación del viejo Gaspar y acompañado solamente del soldado Acevedo, nos fuimos con el anciano y 2 indios más a conocer el pueblo de más arriba. Fue una marcha fatigosa, ya que la altura nos afectaba a nosotros y a nuestros caballos. Sin apurar demasiado a Carboncillo, al cabo de 2 largas jornadas, llegamos a una altitud que estimo de unos 4.500 metros, donde quedé deslumbrado. Me enteré, mientras bebía chicha de maíz con pusitunga, de antiguas leyendas que hablaban de bodas entre los atacameños en el Cerro Quimal, como a unos 100 kilómetros hacia el poniente de Licancabur. También supe de los anuncios de desastres que hacía el gran volcán cada muchos años, manifestados cuando la sombra del Licancabur cubría por breve tiempo al Cerro Quimal. Cuando eso pasaba, miles de indígenas ascendían hasta el Licancabur y realizaban ritos, consistentes en el encendido de grandes fogatas en el cráter mismo y el sacrificio de un menor de 5 años de edad, que luego lanzaban a la laguna que había en el cráter. A esas peregrinaciones, que aún se realizaban, llegaban miles de atacameños desde lejanas tierras, porque ese era precisamente el lugar más sagrado de su cultura, nunca dominada por los incas ni por los españoles que los habían conquistado más de 3 siglos atrás. Cuando el viejo miraba la cercana cumbre del volcán se le notaba como hipnotizado, vigorizado, y eso me llevó a entender que estaba en esos momentos viviendo entre hombres pertenecientes a una milenaria y misteriosa cultura. De pronto me dijo: usted, señor jefe, es de los antiguos y, si me cree lo que le digo, entonces cuando esté demasiado fatigado de la mente o del cuerpo, deténgase en estos páramos desiertos y lleve la mirada hacia las cumbres más altas, déjela fijada allí hasta que pierda la noción del tiempo y verá cómo vuelve a usted el vigor y la energía. Si me cree y alguna vez lo hace, se acordará de mí. El día 24, a la hora convenida, 6 soldados se encargaron de adornar las vigas, candelabros y los bajos del altar con unos 100 ramos de albahaca y la antigua iglesia quedó impregnada con ese olor que más me hacía rememorar las navidades anteriores, especialmente aquellas de niño. Fui el primero en llegar a la iglesia para confesarme y cuando me paré del confesionario vi que tras mío estaba esperando la mitad de los granaderos y todos los infantes del cazadores del desierto, mientras el resto cumplía con sus roles de guardias. Vi a los toscos hombres como niños, con los rostros curtidos por el abrasador sol y el límpido viento cordillerano. Sentí cariño y pena por ellos, ya que pensé que si esta fecha era difícil para mí, para ellos lo debía ser mucho más, ya que la mayoría de ellos eran casados y seguramente sentían una tremenda nostalgia por sus hogares. Faltando una media hora para la medianoche y vulnerando los reglamentos, llegamos todos con nuestros mejores uniformes hasta la iglesia. La única precaución que adoptamos es que concurrimos con nuestras carabinas y dejamos a un soldado, que dijo que no era muy cristiano, cuidando el cuartel, nuestras pertenencias y la caballada. Mientras permanecía en el exterior del templo miré largo rato hacia el cielo. Las miles y miles de estrellas se veían tan cerca que parecía que se podían pinchar con la punta del sable. Sentí muchas emociones, tristeza, melancolía y recordé algunas navidades en Chile. El 18 de enero de 1880, después de casi 3 meses de estadía, abandonamos San Pedro de Atacama, enfilando nuestra columna hacia Calama.
No sé si sentía alegría o tristeza, pero lo único que tenía muy claro es que la larga permanencia en estos páramos me había servido mucho en todo sentido. El día 20 muy de madrugada llegamos a Calama y allí nos encontramos con la gente del Granaderos que permanecía en esa guarnición al mando del capitán Amador Larenas. Nuestra estancia en Calama no duró más que un par de días, tiempo que fue empleado para interiorizarse de los acontecimientos de la guerra y para herrar caballos y reparar aperos y sillas. Así fue como me enteré del gran desembarco en Pisagua, ocurrido los primeros días de noviembre del año anterior, del heroísmo de Torreblanca y del marino Barrientos y de cómo, en medio de una lluvia de balas, se trepó hasta la cima de los cerros. Otra vez sentí envidia por haber quedado marginado de una gesta heroica y, mientras mis compañeros combatían bravamente, yo marchaba dando vueltas a ciegas por las altiplanicies de Atacama. También me contaron de los otros combates sucedidos en el mismo mes, como la batalla de San Francisco, donde supe que había muerto el hermano artillero de Urízar, la batalla de Tarapacá, donde se habían batido bravamente los granaderos que estaban al mando del capitán Villagrán. Su actuación en ese hecho de armas fue muy cuestionable y dio origen a un sumario que, sin explicación, se extravió de las manos de su padre, el general Villagrán, salvándolo así de una corte marcial por acusaciones de cobardía en combate. También supe del combate de Pampa Germania, donde nuestra caballería había destrozado a la enemiga. Me enteré que Tarapacá había significado una verdadera carnicería para nuestro ejército y también me contaron que en esa sangrienta batalla habían combatido los alféreces Barahona, Valenzuela y Hermosilla. También estuvo allí el doctor García, que no se perdía una. El doctor García era el cirujano del regimiento y pese a ser un hombre de contextura aparentemente débil, era muy fuerte y además de ser alegre y circunspecto a la vez, demostraba siempre mucho humor, valor y entusiasmo. Me informé asimismo que en Tarapacá habían muerto 3 integrantes de nuestro regimiento, entre ellos el sargento Bustamante, que conocía muy bien por haber conversado largo rato con él en Antofagasta, además de un cabo y un soldado, cuyos nombres no retengo. Sin embargo, no hubo mucho tiempo para lamentarse, ya que el 21-22 de enero, nuestra unidad al mando del capitán Larenas inició una larga travesía hacia el norte. La cabalgata alcanzaría algo así como 600 kilómetros, ya que deberíamos cubrir la distancia entre Calama e Iquique, que estaba ocupado por tropas chilenas desde fines de noviembre, pasando por La Saña, Quillagua, Huatacondo, Pica, Pozo Almonte y Alto Hospicio. No obstante que marchábamos de noche, la fatiga se hacía sentir y lo único que deseaba, después de haber cabalgado ya miles de kilómetros, lo que no exagero en lo más mínimo, era dormir en una muy buena cama y que nadie me molestara en 2 días por lo menos. Pero Carboncillo era un fiel y buen caballo y sé que muchas veces me quedé dormido en esa interminable marcha entre La Saña y Quillagua y él mantuvo su paso y su ubicación dentro de la columna y nunca hizo un ademán brusco, como pareciendo que se cuidaba mucho para que yo pudiera dormir. Esto lo tengo muy claro, porque varias veces desperté y llevaba la cabeza pegada al cuello del noble caballo y quizá cuánto rato atrás había soltado las riendas que caían por delante de su cabezada, pero él se mantenía en la marcha. Cuando despertaba y me encontraba en esta poca digna actitud, junto con retomar las riendas, le acariciaba la tusa y el cuello, momento en que mi caballo parecía revivir con mis cariños y comenzaba a caminar con mayores bríos, no obstante el agotamiento. Esa marcha no tuvo más detenciones que las reglamentarias para aprovechar el frescor de la noche y seguimos casi hasta las 10 de la mañana, unas 14 horas de cabalgata lenta pero regularmente sostenida. A esa hora empezamos a divisar el verdor del lindo valle de Quillagua, situado al fondo de una profunda quebrada, por la que corría el generoso y vital Loa, que era un río muy extraño, ya que se repartía en diversos brazos y hacía un recorrido totalmente atípico, por lo que aparecía por distintos valles o quebradas. Bajamos a Quillagua y nos establecimos en el pueblo cerca del mediodía. Estaba bastante habitado. Diría que repartidos por la quebrada había unos 100 o más ranchos y era un verdadero vergel con gran actividad. De noche, como era lo habitual,
iniciamos la marcha hacia Huatacondo. Una noche entera de cabalgata, más la mañana completa del día siguiente, con un alto al amanecer para que hombres y caballos repusieran energías, se necesitaron para llegar al pueblo de Huatacondo, que pronto pasamos a llamar Pueblo Hidalgo, ya que nos percatamos que a diferencia de otros villorrios de la zona, acá no había indios, sino que los pocos pobladores eran todos descendientes de españoles y la mitad de ellos llevaba el apellido Hidalgo. Recuerdo que un cabo nos dijo que a él se le había quitado la sed porque se había bebido sus orinas a las que había echado una pizca de sal. Lo encontré una cochinada, pero a medida que pasaban los minutos le hallaba cada vez más sentido a lo que había hecho. Vergüenza da decirlo, pero cuando sentí ganas de orinar lo hice de pie junto al caballo y dentro de una de las caramayolas. Le eché un poco de sal del morral de raciones y bebí un sorbo con mucho asco, pero sentí tal alivio que me la tomé de una zampada. Eso me ayudó, no sé si psicológica o fisiológicamente, pero creo que al final todos lo hicimos y eso nos ayudó a soportar la terrible deshidratación que nos estaba afectando. En la mañana, muy temprano, seguimos nuestra travesía hacia Pozo Almonte. La marcha, aunque fue a través del desierto, fue ordenada y sin mayores problemas, excepto en mi caso, ya que Carboncillo perdió una herradura. Afortunadamente aún guardaba un par en mi cartuchera de herraje y lo dejé con su mano como nueva en un abrir y cerrar de ojos. Llegamos a Pozo Almonte por la noche de ese día, encontrándonos allí con una compañía de Lautaro, que se hallaba de guarnición en la zona. Compartimos con los infantes un asado de burro, que sabía exquisita y luego pasamos al reposo en unas casas deshabitadas, tras la huida de sus habitantes más al norte. Estuvimos todo el día siguiente y partimos hacia La Palma en la madrugada del día subsiguiente, llegando hasta la gran oficina salitrera por la tarde. Allí alojamos en los pabellones de los trabajadores de la calichera y a la mañana siguiente iniciamos el descenso hacia Alto Hospicio e Iquique, puerto al que llegamos al atardecer del 10 de febrero de 1880. Alojamos en unas casonas muy hermosas que había 2 cuadras al norte de la aduana, que eran ocupadas por el Regimiento Esmeralda. El puerto de Iquique era realmente bello, con veredas de tablones, casonas muy bien diseñadas, construidas con pino oregón, de 2 y hasta 3 pisos, con muchos balcones y muy suntuosas, producto de las grandes ganancias por el guano y el salitre. Al día siguiente de nuestro arribo, un oficial del Esmeralda de apellido Alcalde nos llevó al cementerio y nos mostró las tumbas de los tripulantes de la gloriosa corbeta Esmeralda. Allí yacían Prat y Serrano, en sepulturas modestas pero muy bien arregladas por los militares chilenos. Sentí una profunda emoción y respeto, ya que creo que el sacrificio de estos marinos fue el detonante para que miles de chilenos decidieran voluntariamente ser parte de esta guerra. Después nos llevó a la aduana, donde estaba instalado el gobernador militar de Iquique, el comandante Patricio Lench, y allí me enteré de que ese había sido el edificio en que los sobrevivientes de la corbeta Esmeralda estuvieron prisioneros más de 6 meses, hasta que la ciudad fue ocupada por tropas chilenas a fines de noviembre del 1979. El desembarco en Pisagua no presentó ninguna dificultad, aunque por todas partes aparecían las muestras del duro combate registrado el 2 de noviembre del año anterior. Se podían apreciar las calles con casas semidestruidas por los incendios y los proyectiles de la artillería naval y el muelle chamuscado por el salitre que se inflamó con los tiros y ardió, según dicen, varios días. Nuestros muertos habían sido sepultados en un pequeño e improvisado cementerio situado una media legua al norte del pueblo. Pero no hubo igual trato para los muertos enemigos, y aún era posible observar que habían sido enterrados solo echándoles encima unas pocas paladas de tierra, por lo que habían sido carroña de ratas, perros y gaviotas. El olor del sector en que estaban malamente inhumados era terrible. Subimos hasta Alto Hospicio, donde había una concentración de tropas de todos los cuerpos y pasado el mediodía iniciamos la marcha hacia Jaspampa, situada a unas 9 leguas al este de Pisagua, siguiendo el trazado de la línea del ferrocarril. Llegamos a Jaspampa por la tarde de aquel día. El lugar era aplastante. Marchando hacia el este,
la quebrada de Jaspampa quedaba situada al lado izquierdo de la línea del tren, a una profundidad de unos 60 metros. Hacia el noroeste se divisaban solo cerros estériles, excepto por sus riquezas minerales, y a lo lejos, con cielo despejado, se alcanzaba a distinguir algo de la costa. Pero una vez dentro de la quebrada de Jaspampa no se veían más que cerros de tierra hacia todos lados, ya que la gran grieta era sinuosa, por lo que en las 4 direcciones no se apreciaban más que farellones resecos. Nuestra misión era resguardar las estaciones y hacer patrullajes custodiando la línea del tren lo más adelantado posible hacia la pampa. Cada patrullaje duraba una jornada completa. Generalmente, muy de madrugada, salía un oficial con unos 20 jinetes y regresaban en las últimas horas del día. 8 o más horas de cabalgata, con un par de horas de reposo para hombres y caballos entre medio eran agotadoras, pero además muy tensionantes, porque imaginábamos que el enemigo hacía lo mismo que nosotros y en cualquier momento podíamos encontrarnos frente a frente. Por esos días llegó el coronel Sotomayor, al que ya había conocido en Antofagasta, y hubo muchas reuniones con los oficiales jefes y con los encargados de la intendencia. Por esa fecha partieron hacia San Francisco varios cuerpos de infantería, artillería y caballería para reforzar la posesión de la Aguada de Dolores y continuar los adentramientos en la pampa en busca de restos del ejército enemigo. Del grupo de 20 granaderos que yo comandaba, solamente unos 4 sabían leer y escribir, y no muy bien. Por esa razón, muchas veces escribí lo que mis soldados me dictaban. Me emocionaba la sencillez de sus palabras, por lo que sentían, por la visión que tenían de la guerra o por los recados que enviaban a sus seres más queridos. En esos momentos yo me sentía casi un confesor, con la obligación de mantener en el más estricto secreto las confidencias, de las cuales me hacía parte como intermediario entre sus palabras y el papel. Por esos mismos días partió de expedición la primera compañía del tercer escuadrón del regimiento Granaderos. Fue hacia el caserío de Aroma y en los 3 o 4 días de recorrido que hicieron por el desierto solo encontraron armamento y municiones escondidos en un tambo, y a poca distancia de allí capturaron a un sargento peruano, que llevaron de regreso al campamento. En esos días permanecí de guarnición en Santa Catalina. Promediando febrero me tocó el turno nuevamente, en esta oportunidad en la unidad mandada por el capitán Larenas, con la que nos reunimos en el agradable poblado de Tiliviche. De allí salimos con los primeros rayos del sol. Nuestro destino era llegar lo más al norte que pudiéramos, observar la actividad del enemigo y entorpecer marchas de pequeños cuerpos. Alrededor de las 10 de la noche partimos rumbo a Camarones, llegando a sus proximidades al amanecer. Camarones era evidentemente mucho más grande y poblada que Tiliviche, Tana o Chiza. Había bastantes casas, algunas muy bonitas y grandes, al parecer de dueños de las tierras agrícolas que se extendían por la amplia quebrada hacia la cordillera. Con mucho sigilo estábamos observando la quebrada desde sus laderas, cuando un soldado que había desmontado y llevaba a su caballo tirando de las bridas descubrió a un par de centinelas peruanos que conversaban y fumaban a unos 100 metros del sitio en que nos hallábamos. Pero por mucho que fuera nuestro cuidado en no dejarnos ver ni oír, no hay que olvidar que andábamos con caballos, que inconscientemente hacen más ruidos que un ser humano, lo que llevó a los centinelas a descubrirnos, y uno de ellos, levantando su fusil, nos apuntó y disparó un tiro, pero en segundos cayó fulminado por unos 4 balazos que le disparó igual número de granaderos desde distintas direcciones. El otro centinela, al ver a su compañero caído, lanzó lejos su fusil y corrió hacia donde estaban 3 soldados apuntándolo con sus carabinas y se arrodilló ante ellos clamando piedad y diciendo que él no tenía nada contra nosotros. El camino de Camarones a Tiliviche se me hizo corto, no obstante cabalgamos prácticamente todo el día. Iba satisfecho, porque por fin había participado al menos en una escaramuza y hasta había disparado, no sé contra quién, pero lo había hecho. Fue en estas travesías por el desierto en que aprendí que cuando hay comida hay que comer y cuando no la hay, simplemente aguantarse, aunque te pongas de mal genio. Así cobró en mí mucho valor la popular frase de la tropa que decía: el soldado tiene que tener 2 comidas y 2 sueños adelantados, ya que te servirán cuando no tengas que comer ni tampoco puedas dormir.
Eso lo practiqué siempre, a contar de esos tiempos. Y así, iniciando la última semana del mes de febrero del 1980, volvimos a reunirnos con el grueso del regimiento en Santa Catalina. Cuando regresamos había una gran actividad en el vivaque, ya que varios hablaban de que pronto volveríamos a Pisagua para embarcarnos hacia el Callao, porque los peruanos y bolivianos estaban muy desunidos entre sí y ambos países tenían nuevos gobernantes. Ese mismo día me correspondió, junto a mi escuadrón, la salida hacia Jaspampa. Pasamos por Dolores. No había estado en ese lugar, donde se libró la batalla de San Francisco, e hicimos un recorrido divididos para revisar la zona. Grande fue mi repulsión cuando recorriendo hacia el noroeste de los cerros en que se verificó el terrible combate, divisé a decenas de perros vagabundos que se peleaban a mordiscos los cadáveres o restos de combatientes de los dos bandos que habían logrado sacar de las sepulturas en que fueron enterrados 3 meses antes. Esta visión me provocó un gran malestar interior que hasta el día de hoy siento nítidamente. A partir de ese momento me comencé a sentir mal. No lo atribuyo a lo que vi, sino que debe haber sido el sol, que estaba mucho más fuerte que de costumbre. Hice a duras penas la cabalgata. A ratos me sentía con mucho calor y después con frío y muy mareado. Al llegar a Pisagua, y mientras descendía en Carboncillo hacia la bahía, observé que casi todo seguía en el mismo estado calamitoso posterior al combate. Solo los muelles habían sido reparados a la ligera, como asimismo la estación de trenes, lo que obviamente se había hecho para permitir el normal flujo de las tropas. Seguía pensando en lo que había presenciado en San Francisco con los cadáveres de chilenos, bolivianos y peruanos, que eran disputados a pedazos por perros semisalvajes. Me preguntaba cuánto había detrás de esos despojos. Todos eran hijos, hermanos, muchos de ellos padres y sus seres queridos jamás habrían imaginado en lo que terminarían sus cuerpos. Esos pensamientos me perseguían cual alucinaciones, pues ahora me doy cuenta de que ya era presa de una fuerte fiebre. Lo último que recuerdo es que mis compañeros me llevaron a una de las ambulancias de la tercera división, a la que pertenecía el Granaderos, y allí estuve 1 o 2 días, hasta que desperté muy debilitado, a bordo de un buque de transporte. Me enteré que el navío era parte de un convoy que iba más al norte, a desembarcarnos para una nueva aventura. De la navegación y de mi bajada del buque en Pacocha no me acuerdo. Mi conciencia la recupero plenamente tiempo después, creo que los primeros días de marzo del 1980, en la que se llamaba Cuarta Ambulancia, que más bien parecía un hospital de campaña. Antes de una semana, ya recuperado de mi enfermedad, que diagnosticaron como tercianas, vinieron Polloni y un cabo, trayendo de Tiro a Carboncillo, para llevarme al campamento del ejército donde se hallaba mi escuadrón, cerca del puerto de Ahilo. Hicimos, sin embargo, un largo rodeo a la salida de Pacocha, ya que había centinelas que advertían que en un valecito cercano se había instalado un lazareto, pues algunos soldados se habían enfermado de viruela y allí los tenían aislados. Por esos días de marzo se inició para mí la primera aventura en esas nuevas tierras. Partimos de Ahilo en procura de conquistar y asegurar posiciones en los valles de Moquegua. Esta operación la cumplía la segunda división, integrada por los regimientos Atacama, Bulnes, Santiago y unos grupos de artillería de campaña, los que habían sido reforzados con los regimientos de caballería, granaderos y cazadores. Los de caballería partimos un día antes que la infantería y la artillería, ya que, según después me di cuenta, teníamos además la misión de ir ocupando las estaciones de tren y enviando agua en carro cisterna a las tropas de infantería que nos seguirían. Esta fuerza marchó al mando del general Baquedano, quien llevaba como segundo a José Francisco Vergara, oportunidad en que conocí a este excelente líder de la caballería. También esta fue la primera vez que vi al general Manuel Baquedano, que cabalgaba a lento tranco en un caballo negro. Tendría en ese entonces unos 55 años, pelo cano y lucía muy serio. Lo vi pasar a unos 10 metros, pero no me impresionó, ya que no era como lo había imaginado. Yo tenía la visión de un baquedano alto y robusto y, en realidad,
parecía ser bajo y delgado, aunque no podría decirlo bien, ya que iba montado. Nuestras paradas fueron en las estaciones de tren, de las que recuerdo Estanques, Hospicio y Conde, donde hombres y caballos se recuperaron con los breves reposos y el agua, que inexplicablemente estaba intacta, ya que a ningún peruano se le ocurrió vaciar los estanques o romperlos, lo que nunca entendí, porque yo habría hecho eso si invasores extranjeros estuvieran en mi país. Allí, según los planes, partió de Hospicio a Conde la locomotora con el carro cisterna para llenar el gran estanque con agua, ya que la existente en Hospicio había sido consumida casi en su totalidad por los hombres y caballada del granaderos y cazadores. Y así llegamos a Moquegua, donde la exuberante vegetación, la cantidad de viñas y cañaverales, nos regalaban un paisaje diametralmente opuesto al camino que habíamos hecho desde Ahilo. Al par de horas de haber arribado a Moquegua, me tocó el turno de hacer un patrullaje hacia el interior, con 20 jinetes. Aunque había sido advertido que estos terrenos eran malsanos, el patrullaje fue un verdadero recreo para la vista. Avanzamos unas 6 leguas por la quebrada que sirve de lecho al río, cuyo nombre no retengo, y con cada tranco que daba carboncillo más admirado me sentía por la belleza del paisaje, comparado con lo que veía en mi última cabalgata en medio del desierto. El río era grande y torrentoso, y aunque el color de sus aguas era entre café y verde, era tanto su caudal, que daba la idea de estar junto a uno de esos ríos que hay en Chile. Todos los sectores aledaños estaban conformados por campos muy bien cuidados y trabajados, con muchos árboles frutales, como tupidos y amplios olivares, palmas e higueras, además de frutales que no conocía hasta ese entonces y que por campesinos de la zona supimos que eran pacay, plátanos, guayabos y chirimoyos. Con el correr de los días, esa bella visión que tenía de Moquegua y sus alrededores cambió totalmente, al observar que no solo era un paraíso de ricas y desconocidas frutas, sino también de infinidad de insectos que causaban enormes daños en las tropas. Los numerosos soldados picados por esos bichos caían enfermos de fiebres palúdicas y disentería. Los bichos, que eran una especie de zancudos, vivían en los cientos de pantanos que se formaron producto de recientes inundaciones provocadas por las grandes lluvias, que hasta poco antes de la llegada de nuestras tropas habían afectado a la zona. Tanta era la insanidad de estas tierras, que el general Baquedano, al poco tiempo, prohibió a todo el mundo que se acercara a esa quebrada, que era casi un pedacito de Edén, pero con todos los riesgos del infierno. En un portal de piedra había un anciano, que me pidió le regalara un cigarro. Me detuve, se lo obsequié y luego se lo encendí. Entonces nos pusimos a conversar un rato y allí me enteré de que la situación de los moquegüanos había sido muy ostentosa, por sus riquezas agrícolas, pero que desde hacía unos 4 años estaban arruinados, ya que las cosechas habían sido muy malas por numerosas pestes que afectaron los árboles. A mediados de abril o finales de ese mes, sucedió un hecho que no tiene mayor importancia histórica, pero que por sus características quedó profundamente grabado en mi memoria. Entre los heridos del combate de Ángeles, ocurrido unas semanas antes, había un soldado del segundo de línea que en el ataque fue impactado por una bala que le entró por el ojo derecho y se le detuvo en la cabeza. El soldado quedó moribundo, no podía hablar y solamente movía su mano derecha. Debía permanecer acostado sin moverse, ya que si lo hacía daba tremendos gritos y empezaba a sangrar por los oídos. El pobre hombre, que tendría unos 30 años, daba muchísima pena y permaneció en la ambulancia hasta que murió por la fecha que antes indiqué. Como era un caso muy especial, por órdenes del general Baquedano fue puesto en un ataúd que se obtuvo en la funeraria de un francés y luego de ser velado en el vivaque se le hizo un funeral con honores. El ataúd fue cargado a pie por un teniente y 3 soldados del segundo de línea. Detrás del féretro, iba la banda de música y una compañía de su regimiento en formación, seguidos por un oficial y 4 soldados de cada unidad acantonada en la zona. A mí me tocó representar a mi regimiento. El general en jefe, Erasmo Escala, no era visto desde hace varios días en los campamentos. Se rumoreaba que había viajado a Santiago para pedir al presidente que le despejara el camino de todos los opositores que tenía en la alta oficialidad del ejército y entre los civiles que estaban en la campaña,
principalmente el ministro Rafael Sotomayor y el coronel cívico José Francisco Vergara. Después supimos que el general Escala terminó renunciando al ejército y que nunca más volvió al norte, y por esa razón el general Baquedano asumió como general en jefe y en su reemplazo en la Comandancia General de la Caballería, quedó el coronel Vergara y toda la organización en manos del señor Sotomayor. La jornada anterior a que comenzaran a llegar a Samá los primeros batallones de infantes, se dispuso un patrullaje hacia el villorrio de Buenavista, situado unas 2 leguas más al sur de nuestro emplazamiento. Esta misión estuvo a cargo de una partida de cazadores. Después supimos que llegando a los alrededores de ese lugar, se encontraron a boca de jarro con el jefe de guerrillas de la zona, que tenía a su cargo una fuerza de unos 200 hombres, entre jinetes, infantes dispersos y gendarmes. Se produjo un fuerte enfrentamiento, en el que nuestros jinetes debieron en momentos combatir desmontados entre los pajonales que cubrían el terreno. Me parece que la unidad chilena alcanzó a ser reforzada por alguna fuerza del Carabineros de Yungay, lo que les dio el poder para destrozar al enemigo y dejar en el campo a unos 120 adversarios muertos y hacer unos 30 prisioneros. Por parte nuestra, murieron 2 soldados del Cazadores y 1 del Carabineros de Yungay 2, los que fueron traídos hasta el Vivaque y luego sepultados junto a una pequeña loma que había a unos 500 metros hacia el este. Pasados estos hechos se levantó campamento y los casi 600 jinetes, más un arreo de unas 90 mulas que nos seguía con los equipajes, víveres, municiones y la cebada para el ganado, nos trasladamos hasta la desembocadura del valle de Lucumba, donde días después vimos llegar, con asombro, al regimiento Carabineros de Yungay Negrados I, que mandaba el comandante Bulnes. La llegada de este cuerpo fue muy impactante y creo que un factor relevante para el posterior desempeño que tuvimos los de caballería en las grandes batallas que vendrían. Meses antes, este regimiento, mientras viajaba de Valparaíso al norte en el transporte Rímac, fue capturado por el Huáscar y todos sus hombres hechos prisioneros. Por las conversaciones con ellos, supimos que los oficiales fueron llevados hasta Tarma, en plena sierra peruana, donde permanecieron prisioneros y sometidos a muchas humillaciones. Los sargentos, cabos y soldados, por su parte, fueron mantenidos en Arica, donde fueron obligados a trabajos forzados, debiendo encargarse de trabajar más de 12 horas diarias, a pleno sol, construyendo y mejorando las fortificaciones de ese puerto. Contaban los soldados que los peruanos los trataban como esclavos, que los insultaban permanentemente mientras hacían los pesados trabajos, que además eran humillantes, ya que estaban levantando defensas contra sus propios compatriotas. Decían que, por nada, les daban entre 10 y 20 azotes, que los dejaban tan maltratados que luego no podían siquiera vestirse. Cuando Chile capturó el Huáscar e hizo prisionera a su tripulación, se hizo una negociación, que estuvo a cargo del comandante Lench, y los tripulantes del Monitor peruano fueron canjeados por los carabineros y tripulantes de la Esmeralda. Relataban que una vez liberados, los llevaron hasta Caldera, donde se reunió otra vez la tropa con sus oficiales, se les equipó nuevamente y se les dotó de las nuevas carabinas Winchester, que poseíamos desde el mes de octubre del año anterior, cuando las cambiaron por las antiguas Vanson. Estoy seguro de que todas las crueldades a que fueron sometidos estos soldados fueron un motor para que actuáramos, en los días venideros, con la máxima energía en contra de quienes les habían provocado tantos sufrimientos. Los primeros días de mayo todo el ejército estaba concentrado en Lucumba y la próxima operación sería su emplazamiento en Buenavista, a orillas del Samá. Eso nos colocaba a las puertas de la gran batalla, ya que Buenavista no estaba a más de 7 leguas de Tacna, donde se estacionaba una gigantesca fuerza enemiga muy bien fortificada. Y eso se cumpliría, ya que para la segunda semana de mayo del 1980, todo el ejército ya estaba en Lucumba, Buenavista y sus alrededores. El 19 de mayo es un día que no se me olvidará por lo que sucedió después. Estando ya todo el ejército con su artillería, que había sido estoicamente desembarcada por los marinos encabezados por Candele Izada a pulso y sudor por los grandes acantilados, llegó el ministro de guerra, don Rafael Sotomayor. Esa fue la primera vez que lo vi. Aunque cansado,
mantenía su seriedad de abogado pero demostraba, además de gran firmeza, una amabilidad y caballerosidad innatas. El día siguiente, el 20 de mayo, el ministro, acompañado del coronel Vergara, se reunió con parte de la oficialidad que estaba en el campamento y recalcó que mañana, es decir el 21, se celebraría el primer aniversario del glorioso combate naval de Iquique y que estimaba conveniente que los oficiales arengaran a las tropas, destacando la vital importancia de esta justa naval, ya que ello contribuiría a elevar su moral, lo que era necesario para enfrentar en muy buenas condiciones anímicas los próximos desafíos. Sin embargo, el día 21 no hubo celebración alguna del combate naval de Iquique, ya que el mismo día que nos habló, el ministro comenzó a sentirse mal y por la noche, cuando iba a cenar a la tienda comedor del cuartel general, cayó desmayado por una apoplejía. Dicen que de inmediato los médicos lo atendieron y que lo llevaron a su tienda, pero aunque le pusieron sanguijuelas para bajar la congestión, falleció a minutos de que comenzara el 21 de mayo de 1880. A mediodía del 21 de mayo terminó el embalsamamiento del cadáver del ministro Sotomayor y su colocación en un féretro que nunca supe de dónde salió con tanta prisa. Poco después de la 1 de la tarde todos los cuerpos estaban representados con guardias de honor, que hicieron una larga calle con hombres formados a sus dos costados, despidiendo el cortejo que partió rumbo a Haití, para ser embarcado hacia la patria. Aunque nadie lo decía, mi intuición me hacía atisbar los verdaderos alcances que había tenido la gestión de don Rafael en el éxito de nuestras campañas. Sí, ese sentimiento era fuerte en el momento que contemplaba. Como se alejaba el cortejo, con el correr de los años se acrecentó, al comprender la verdadera obra y sacrificios del ministro de guerra.